Su servidor, doctor José Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes. Es un gusto y placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar sobre la información sobre prevención de riesgos de lesiones provocados por los accidentes en la escuela. Vamos a tratar de desglosar, en primer lugar, hacer un diagnóstico de cuáles son los accidentes que se presentan más frecuentemente y luego después hacer las medidas correspondientes a acciones preventivas para que tengamos una sociedad escolar lo más sana posible. La prevención de los accidentes en la escuela son evitables en un 90%. La causa principal de los fallecimientos en esas áreas entre los niños y de los adolescentes oscila entre las edades de 5 a 14 años de edad, provocadas por accidentes. Y de estos, el 15% en general de los accidentes infantiles ocurren dentro de los centros escolares. Para poder hacer este diagnóstico situacional de las escuelas, pues hay una gestión integral de riesgos que se debe de aplicar en los centros escolares, para lo cual voy a pedirle a la doctora Andrea Sánchez si nos hace favor de presentarse y de hablar sobre la gestión integral de los riesgos. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. El punto de partida es el conocimiento de los riesgos mediante la identificación de estos fenómenos a los que la comunidad escolar se encuentra expuesta para poder prevenir y reaccionar en caso de presentarse un incidente. La gestión integral del riesgo es el enfoque y la práctica sistemática de gestión para minimizar daños y pérdidas potenciales. Establece 8 etapas corresponsables entre toda la comunidad escolar, que son los que vemos en pantalla. La identificación de riesgos, la previsión de los riesgos, la prevención, la mitigación de los riesgos una vez que ya se está presentando, la preparación y posterior a la presentación de estos riesgos, el auxilio, la recuperación y la reconstrucción. Explicamos un poquito más a fondo estas etapas en la escuela. Primero deben identificarse los riesgos. Se deben reconocer y valorar las pérdidas o los daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica y analizar los peligros y la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta. En la previsión se debe tomar conciencia sobre los riesgos que pueden causarse y las necesidades que puede haber para enfrentarlos. Y se identifican en etapas los riesgos, la prevención, la mitigación, preparación, atención de emergencia, recuperación y reconstrucción. Dentro de la prevención hay un conjunto de acciones y mecanismos que se implementan con antelación a que ocurran los agentes perturbadores. Y esto es para identificarlos, eliminarlos o reducir su impacto. Y poder anticiparse a estos impactos destructivos. Posteriormente se encuentra la mitigación, la cual se refiere a toda la acción orientada a disminuir el impacto o los daños una vez que ya se presentó. Y ante todo debe ocurrir una preparación, debe haber actividades y medidas que se deben tomar anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz en el corto, mediano y largo plazo. Esto es con simulacros, con educación, orientación, etc. Sí, en las etapas que vimos de la gestión integral de los riesgos, en las etapas que veíamos del aspecto ya de la mitigación, estamos hablando también de los accidentes que se pueden provocar dentro de contingencias. En las contingencias provocadas por los desastres naturales, como son las inundaciones que se presentan en los centros escolares, o por movimientos sísmicos que puedan acontecer. Entonces, para eso es lo que hablaba la doctora, hacer simulacros, ¿verdad? Pero en primer lugar tener un plan de contingencias interno en las escuelas para poder saber cómo actuar, tener las brigadas correspondientes también de prevención dentro de las escuelas, lo que viene siendo la brigada de evacuación, de atención, etcétera, para que también el centro escolar esté preparado y pueda mitigar los efectos que pudieran provocar las contingencias por desastres naturales. Entonces, como vemos, es muy importante que en primer lugar tengamos la preparación adecuada para que podamos tomar las medidas anticipadamente y asegurar esa respuesta eficaz
para este impacto por fenómenos que pudieran acontecer. Es muy parecido la prevención de los riesgos de accidentes a lo de materia de protección civil, que es el antes, el durante y el después. Entonces, como veíamos para el antes, pues es muy importante la identificación de riesgos, la previsión y la prevención, y en el durante, pues estar preparados para la mitigación y la preparación de estos efectos, y estar preparados para dar los auxilios y entrar a la fase de recuperación. A continuación, hablaremos de cuáles son las áreas de mayor riesgo en los accidentes que en forma cotidiana nos pueden provocar. En primer lugar, una lesión simple que requiera nada más una pequeña curación dentro del centro escolar o llevarlo a algún centro de auxilio prehospitalario, pero un accidente nos puede provocar alguna lesión ya más seria, como puede ser una fractura, puede ser una herida, ¿verdad? O esa accidente que podamos sufrir dentro de nuestra escuela nos puede llegar a ocasionar incluso una discapacidad permanente. Y el peor de los casos, perder la vida dentro de la escuela, que dices, ¿cómo es posible que en una escuela pueda surgir una mortalidad por accidente? Sí ha sucedido. Casos que podemos poner como ejemplo, puede ser una caída de un segundo piso. Hablábamos que el 15% de las muertes en general infantiles se dan en las escuelas primarias, pero tenemos secundarias, preparatorias y licenciaturas, donde los riesgos se van incrementando por la forma de comportamiento de los mismos adolescentes. Si una primaria, una secundaria tiene 2 pisos, pues a veces los niños empiezan a hacer juegos de mucho riesgo, empiezan a empujarse a una actividad física personal entre ellos, y han terminado niños en la planta baja que un golpe en el cráneo puede ser mortal. Pero también en el pasado hemos perdido vidas de niños en aljiber dentro de una escuela. Entonces sí hay factor, por eso es muy importante que los maestros junto con los padres de familia hagan un diagnóstico situacional de cuáles son los riesgos dentro de la escuela y sus alrededores, porque también los alrededores de la escuela están contemplados para prevenir riesgos. ¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo dentro ya de los centros escolares? Pues las áreas de juego, de descanso, cuando salen al recreo. Una recomendación que luego aprovecho para darle de una vez y después las daremos más detalladamente, es evitar que los niños cuando salgan al recreo salgan apresuradamente o empujándose de su salón de clases. Lo mismo cuando van a entrar a las mismas. Durante las clases de educación física, ¿verdad? Que también hay niños que incurren en alguna acción de riesgo, que luego se definirá y se les dirá el compañero Rogelio. Dentro de las aulas y los talleres. En las primarias, pues afortunadamente no hay talleres de riesgo como pudiera ser el manejo de la electricidad cuando hay, por ejemplo, estructuras metálicas, como es el caso de las secundarias. En las primarias, en las aulas, hay que procurar que se encuentren limpias y bien acomodados los muebles escolares y evitar dejar desorden dentro de los mismos. La prevención la veremos después. Pero aprovecho para dar una experiencia que nos tocó cuando estaba en servicios médicos, donde en un aula estaba roto parte del vidrio y un niño aventándose entre ellos en el salón escolar. Un niño terminó con una herida en su cuello que por desgracia perdió la vida por un simple juego, porque la ventana no la habían quitado, que estaba parte de la estructura del vidrio nada más. Durante la entrada y salida de la escuela también hay que tener mucho cuidado para entrar con orden, y que los padres de familia tienen una responsabilidad junto con los maestros de que la entrada sea en orden, de que el entorno fuera de la escuela tenga seguridad con las patrullas escolares de ser posible, para que cuiden la velocidad de los demás vehículos y que haya orden de los mismos padres de familia cuando bajen a los menores en la entrada y salida de la escuela. En los baños también debemos de tener, desde luego, que estén bien aseados y tener vigilancia sobre los baños cuando los niños hagan uso de ellos. En caso de que los centros escolares tengamos escaleras,
Hay que tener mucho cuidado para que los niños no corran al hacer uso de las mismas, que estén bien iluminadas, evitar que haya desperfectos en el piso de la escalera y sobre todo que no haya objetos tirados en los patios y pasillos. Las lesiones más frecuentes que se provocan dentro de las primarias, secundarias, preparatorias y licenciatura, pues hay el caso de las caídas. Es el accidente número 1 que se puede presentar más frecuentemente en los centros escolares. Después podemos tener el choque por electricidad, por tener cables en mal estado en las aulas o en los talleres o en la unidad escolar. Las intoxicaciones son menos comunes, pero que sin embargo existen. Hay que recordar que en los medios de comunicación hemos visto, a últimas fechas, intoxicaciones que se han dado por sustancias tóxicas, peligrosas, que por desgracia ya se usan a nivel de secundaria o preparatoria y que intoxican a los menores y que es parte de las adicciones que pueden incluir. También recordar que el alcoholismo, por desgracia, en los jóvenes ya de secundarias, preparatorias, está haciéndose presente. Entonces, los padres de familia y los maestros tendrán que intensificar las acciones para concientizar a los menores de que esto no deben de hacerlo por su propia seguridad y salud. Las asfixias, por juegos indebidos también de los jóvenes, sobre todo ya jóvenes ya arriba de los 10 años, y sobre todo estar muy atentos los maestros, los padres de familia, para evitar la intoxicación o la mala información a través de los teléfonos electrónicos, donde ahorita el celular, pues ya los niños reciben mucha información indebida y que hay retos que se hacen dentro de las escuelas. Hay que tener mucho cuidado para evitar pérdidas de vidas en estas edades. Las heridas, que son más frecuentes también en los centros escolares, que son provocadas por objetos punzantes como puede ser un simple lápiz, una pluma o los objetos de geometría. Entonces también nos provocan heridas. Para hablar de las medidas preventivas, voy a solicitarle al técnico en urgencias médicas, al compañero Rogelio Ávila, que nos haga un desglose, por favor, de cuáles son las medidas, las recomendaciones que hacemos para que tantos maestros, padres de familia y alumnos se involucren en la prevención de riesgos para tener una mejor salud, que son las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, el OPD, Servicios de Salud Jalisco, y el CEPA, Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Secretaría. Hola, muy buenas tardes, días o noches, no sé a la hora que vayan a ver este video, pero bueno, yo les voy a empezar a hablar de lo que son las recomendaciones preventivas para evitar los accidentes en las zonas escolares. Lo primero que tenemos que hacer siempre es evitar el correr dentro del aula o los pasillos, inclusive dentro de las escaleras, todas dentro del plantel educativo. Evitar o empujar a sus compañeros, especialmente cerca de las escaleras o de donde se encuentren los barandales, si hay un primero o segundo piso inclusive. Evitar juegos violentos, juegos que sean de manos, evitarlos en lo más que se pueda. Evitar llevar objetos peligrosos a las áreas escolares, tales como son cerillos, encendedores, tijeras que sean puntiagudas, que no sean tijeras de corte de papel, alguna navaja, un cuchillo, e inclusive darle un mal uso a lo que es una pluma, una lapicera, o como había dicho el doctor Parra, alguno de los utensilios para geometría que pueden tener o pueden terminar con alguna punta. Asimismo, tenemos que evitar el subir y bajar escaleras de 2 o 3 más escalones, haciendo retos, buscando unas carreras con el compañero, ya que eso nos puede hacer una caída y en la caída podemos tener algún tipo de heridas o otro tipo de fracturas. Y evitar manipular tomas de corriente. Igual se recomienda mucho a los prefectos o a los maestros tener la prevención de poder tener parches para poder tapar lo que son las tomas de corriente, y también estar revisando continuamente todo lo que son los aparatos electrónicos y todo lo que es el cable para lo que es la corriente eléctrica o para lo que son las tomas de las computadoras, inclusive para las lámparas. Se
Recomienda evitar el leer caminando o usando escaleras, usando los audífonos, usando el celular y caminando. Si vas a usar el celular, si vas a leer, si hay algo, me paro, me siento, me hago a un lado y lo puedo hacer. Contesto y prosigo con mi caminata. No hacerlo caminando porque nos puede perjudicar. ¿Cómo? Pues que no veamos un borde, que no veamos una escalera, que no veamos un compañero, chocamos, el compañero se enoja, puede empezar una discusión y ahí está otro punto que debemos evitar, el entrar en conflicto con nuestros compañeros. Evitar abrir o cerrar puertas bruscamente. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está en la parte de adentro, saber exactamente hacia dónde va a abrir la puerta para ver si estoy en riesgo de que alguien entre y me vaya a golpear con la misma. Evitar el correr a la hora de la salida, al recreo, la salida para tu casa, evitar correr, siempre es evitar correr. Evitar lanzar borradores u otros objetos por jugarrera. ¿Por qué? Porque igual un golpe con cualquier cosa, aunque no tenga filo, estamos hablando de un borrador o cualquier otra cosa de un tamaño considerable, puede golpear en el ojo a un compañero y eso le puede ocasionar una lesión grave, inclusive hasta la pérdida de la pieza ocular. Y por último, debemos estar bien conscientes que debemos de evitar dejar objetos tirados en el piso, sea mobiliario, sea mi mochila, y zonas resbalosas, marcarlas a la hora de estar haciendo lo que son las labores de limpieza de las aulas o de los corredores. Evitar correr, evitar dejar lugares húmedos o con charcos de agua que nos puedan ocasionar un accidente. Por último, le recomendamos revisar periódicamente lo que son las instalaciones y señalar con letreros los lugares peligrosos. Esto es muy importante. Si nosotros prevenimos con letreros en donde se les indique qué tipo de riesgo hay, pues igual vamos a poder o vamos a tratar de procurar evitar todo este tipo de accidentes. Siempre hay que revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, como les había dicho, arreglar los enchufes, conexiones y realizar el mantenimiento de la escuela en vacaciones. Esto es muy importante para que cuando nuestros niños o adolescentes, e inclusive ya adultos en una universidad, entren, esté todo completamente en buen estado y de cierta manera nos va a dar más seguridad de que no podemos o no tenemos el riesgo con ese tipo de inmueble que tenga algún tipo de avería. Realizar el mantenimiento de las escuelas en vacaciones es lo que se recomienda. Posteriormente, fijar los pizarrones, bueno, en este caso ya no son pizarrones, son pintarrones, y fijarlos bien a la pared, que no estén colgando en algún lugar o de algún punto algo flojo para que se puedan caer. Mantener siempre los lugares en lugares seguros, todos los instrumentos y todo el equipo de laboratorio de lo que son los talleres, siempre en vitrinas y bajo llave, más cuando son químicos que pueden ocasionarnos algún tipo de toxicidad con las personas. Y al conectar demasiados electrodomésticos hay que evitar siempre el tenerlos con los multienchufes, si es que no cuentan estos con un fusible para el amperaje, para que puedan hacer un corte en la corriente de electricidad a la hora de que se pueda proporcionar un corto, ¿sí? Los materiales de los juegos y de los deportes deben estar completamente en un espacio cerrado y controlado por el personal adecuado. En este caso, los maestros de educación física deben tener todo completamente controlado, que no haya balones, que no haya nada suelto en los salones que les dé objeto a los chavos para que se puedan empezar a aventar el balón, puedan empezar a jugar y eso les pueda ocasionar un accidente que desgraciadamente los accidentes, como decía el doctor, 9 de cada 10 accidentes son prevenibles, pero ese 1% nos puede generar una persona con una lesión, inclusive con un fallecimiento, y es lo que tratamos de tener bien en cuenta para poderlo hacer. Por último, como recomendaciones tenemos ya en lo último, y deben de tener muy presente, el único teléfono de emergencias que existe es el 911. Cualquier tipo de emergencia, ya sea para la policía, ya sea para bomberos, para una ambulancia o cualquier otro tipo cualquier otro tipo de emergencia que se requiera, tiene que estar directamente el 911. No podemos, es más fácil, más directo y queda grabado para cualquier otra cosa que se necesite. Y
importante que todos tienen que tener un plan de emergencia, un plan de simulacros. ¿Para qué? Para que esto les pueda ayudar a la hora de que pase cualquier tipo de percance. Las señales informativas, las señales más bien de seguridad que se deben de mantener en los lugares escolares, tienen que tener ciertas especificaciones tanto en colores como en figura. Por ejemplo, los carteles de algún tipo de información pueden ser en color verde, pueden ser en color rojo, tienen que ser en una forma geométrica cuadrada o en un rectángulo, y siempre van a ser indicativas de cualquier tipo de información, ya sea escaleras de emergencia, ya sea aquí se encuentra un hidrante, aquí se encuentra un extintor. Los preventivos tienen que ser en una figura geométrica de un triángulo, tienen que tener fondo amarillo, tienen que tener el fondo amarillo y lo que tienen que informar, lo que tienen que prevenir, tiene que estar en color negro. Y las de prohibición, esas siempre van a ser en una figura geométrica circular, siempre van a tener un círculo rojo con un tache en color rojo, tachando todo lo que está prohibido o lo que no está autorizado que se haga en ese momento. Ejemplo, prohibido fumar, prohibido mantenerse dormido, etcétera. Todos esos literalmente pueden ser lo que son los señales de prohibición. Por último, las señales de obligación o de información van a ser siempre también en una geométrica de circular, van a tener el fondo azul y la figura blanca. Esto nos indica a las obligaciones que estamos generando en el lugar donde estamos. Un ejemplo, a la hora de entrar a los talleres, que se les indique que forzosamente tienen que traer cubrebocas, o sea, forzosamente tienen que usar los químicos con los guantes de prevención. Estos son literalmente las cosas que vamos a evitar a la hora de dar una recomendación preventiva. Y por último, recordarles que el único servicio de emergencia como teléfono de emergencia es el 911 aquí en el estado de Jalisco. Nada más reiterarles que los accidentes se provocan por actos inseguros que provocamos los seres humanos. Los invitamos a todos para que nos ayuden a hacer una cultura preventiva y mejorar la autoprotección, tanto en los alumnos, pero que también involucre a los maestros y a los padres de familia. Recuerden que la obligación de cuidar a nuestros hijos le corresponde a los maestros y a los padres de familia. Los invitamos para que nos ayuden a esta nueva cultura de autoprotección, tanto propia como para nuestros menores. Y les reitero el número del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, 33 38 23 55 12. 33 38 23 55 12, para que puedan llamarnos en caso de alguna asesoría o apoyo del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Pueden accesar también a la página de internet que es CEPAG en internet, pueden encontrarla con medidas de información preventiva, y tenemos material también interactivo al cual pueden accesar para que también los menores puedan aprender divirtiéndose. Estamos a sus órdenes y esperamos que colaboren para tener una sociedad cada día más segura y más sana. Muchas gracias.